Cuando llegué a la boda de la hija de mi esposo, el salón estaba lleno de luz y promesas que no eran para mí. Dije mi nombre en la recepción. La joven buscó en la lista una vez, luego otra, y bajó la voz: no está en la lista. Entonces apareció ella, la novia, con su vestido blanco y se burló sin mirarme a los ojos: ¿de verdad pensaste que estabas invitada? No respondí. Me fui en silencio y dejé un regalo sobre la mesa de obsequios. Horas después mi teléfono no dejó de sonar, pero no contesté. Aquella noche no fui a provocar nada. Fui a cerrar un capítulo. No fui por orgullo ni por desafío. Fui porque necesitaba despedirme de una idea que me había acompañado durante años, la idea de que si me hacía pequeña, si tragaba palabras y evitaba conflictos, algún día me aceptarían. Aquella tarde entendí que no podía seguir esperando señales donde nunca hubo intención. Llegué temprano al hotel. Estaba decorado con flores blancas y telas suaves que caían desde el techo. La música flotaba como un murmullo elegante. Me detuve un segundo antes de entrar para acomodarme el cabello y respirar. Llevaba un vestido sencillo, sobrio, elegido con cuidado. No quería llamar la atención. En mi bolso iba un regalo pequeño envuelto sin ostentación y una tarjeta escrita con mi letra clara. Nada más. Caminé hasta la mesa de recepción con paso firme. Dije mi nombre completo sin prisa. La recepcionista revisó la lista una vez, luego otra. Frunció el ceño y pasó páginas. Sentí ese silencio particular que se forma cuando algo no encaja. Lo siento, señora, dijo al final casi en un susurro. Su nombre no aparece. Antes de que pudiera preguntar, la vi avanzar entre los invitados. La novia, la hija de mi esposo. Su vestido brillaba bajo las luces. Se detuvo a mi lado, miró la lista y sonrió con una mueca que conocía bien. ¿De verdad pensaste que estabas invitada?, dijo lo suficientemente alto para que algunos escucharan. Hubo miradas incómodas. Nadie intervino. Yo ya sabía que no estaba invitada. Lo había entendido días antes, cuando la invitación no llegó y nadie ofreció una explicación directa. Lo supe cuando pregunté con cuidado y me respondieron con frases vagas sobre algo íntimo y evitar tensiones. Aún así decidí ir. No para entrar, no para reclamar. Solo para dejar el regalo y marcharme en paz. Necesitaba cerrar ese capítulo cara a cara, aunque fuera por unos minutos. No respondí a su burla. Di media vuelta y caminé hacia la mesa de regalos. Era larga, llena de cajas envueltas en papeles brillantes, moños perfectos, tarjetas con letras doradas. Mi caja parecía discreta entre tanto exceso. La coloqué al borde de la mesa y acomodé la tarjeta con cuidado. Mis manos estaban firmes. Ajusté el listón y respiré hondo. Luego me fui sin mirar atrás. Al salir, el aire de la tarde me recibió con una calma inesperada. Me senté un instante afuera del hotel, dejé el bolso a un lado y apagué el teléfono. No quería ruido. Caminé un poco sin rumbo, observando a la gente pasar. No sentí rabia, sentí claridad. Esa claridad que llega cuando decides no empujar más para encajar. Para entender por qué aquel gesto era necesario, hay que volver atrás, no a muchos recuerdos dispersos, sino a una sola decisión que marcó todo lo demás. Entré a esa familia creyendo que el respeto bastaría. Cuando conocí a mi esposo, su hija era adolescente. Yo no intenté ocupar un lugar que no me correspondía. No quise ser madre donde no me lo pidieron. Me propuse algo simple: no estorbar, caminar con cuidado, guardar palabras. Pensé que el tiempo haría el resto. Durante años eso hice. Aprendí a desaparecer para no romper la paz. Si había una decisión importante, esperaba a que me informaran. Si surgía una tensión, me retiraba. Mi esposo me pedía calma. No hagas problemas, decía. Yo asentía. Me convencí de que ceder era madurez, de que aguantar era amor. La hija de mi esposo creció segura, acostumbrada a que el mundo se acomodara a su alrededor. Yo observaba desde el segundo plano. No me insultaba, no lo necesitaba. Bastaba con recordarme de vez en cuando que yo no pertenecía del todo. Comentarios breves, miradas que pasaban de largo. Yo tragaba el dolor y seguía. Porque así había aprendido a sostener la armonía.
Hubo una persona que vio todo sin que yo lo dijera. La madre de mi esposo, su abuela, una mujer de pocas palabras y mirada firme. Fue la única que me llamó hija sin dudar. La única que notó mi cansancio antes de que yo lo aceptara. Callar también cansa, me dijo una tarde como quien deja una verdad sobre la mesa y se va. Años después, cuando su salud comenzó a fallar, me pidió que guardara unos documentos. No me explicó demasiado. Cosas que hay que poner en orden, dijo. El abogado me confirmó más tarde que ella lo había hecho en secreto con claridad absoluta, sin que nadie más lo supiera. Me pidió discreción. Guardé silencio. No por miedo, sino por respeto. Esperé el momento adecuado. Ese momento no fue planeado como venganza. Llegó cuando comprendí que seguir callando solo me borraba más. La boda fue el cierre natural de una historia que ya no podía sostenerse con palabras no dichas. El regalo no era una provocación, era una constatación, una forma de decir, sin levantar la voz, que yo también existía. Horas después, cuando encendí el teléfono, las llamadas comenzaron a entrar sin descanso. Mensajes que mezclaban sorpresa, enojo y urgencia. No respondí, no porque no tuviera respuestas, sino porque ya había dicho lo necesario. Aquella noche elegí algo distinto. Elegí no explicarme. No entré a esa familia con ilusiones grandiosas. Entré con cuidado, con la idea quizá ingenua de que el respeto abre puertas que el tiempo termina empujando. Cuando conocí a mi esposo, su hija tenía 13 años. Yo entendía que venía de una pérdida, de una historia que yo no había vivido. Por eso decidí no invadir, no imponer, no ocupar un espacio que no me correspondía. Al principio todo fue correcto, distante pero correcto. Ella me saludaba con educación medida. Yo respondía igual. No buscaba complicidad, me conformaba con la convivencia. Mi esposo agradecía esa prudencia. Gracias por entenderme, decía. Yo asentía y pensaba que entender era una forma de querer. La casa ya tenía su propio idioma. Recuerdos colgados en las paredes, hábitos heredados, decisiones que se tomaban sin consultarme. No era hostilidad abierta, era algo más sutil, una suma de pequeños gestos que te colocan sin decirlo en la orilla. Yo me adapté, ajusté mis horarios, mis palabras, aprendí a leer el ambiente para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pronto entendí cuál era mi papel, no estorbar. Si había una discusión, yo me retiraba. Si surgía una decisión importante, esperaba a que me informaran. Mi esposo, con buena intención pero poca firmeza, me pedía calma. No hagas problemas, repetía. Yo lo tomé como una regla tácita. Me convencí de que ceder terreno era madurez, de que desaparecer un poco ayudaba a mantener la paz. La hija de mi esposo creció con seguridad. Tenía carácter, voz, presencia. Se acostumbró a ser escuchada. Yo la observaba desde un segundo plano, aplaudiendo sus logros, acompañando sin protagonismo. No me hablaba mal, no hacía falta. Bastaba con recordarme de vez en cuando que ese no era mi lugar. Hubo escenas pequeñas que se quedaron conmigo, yo cocinando y ella llegando tarde sin avisar, comentarios rápidos sobre cómo siempre se habían hecho las cosas, reuniones familiares donde mi presencia era funcional pero prescindible. Yo tragaba el malestar y seguía. Me decía que no todo vínculo necesita cercanía, que algunas relaciones se sostienen con distancia. Mi esposo veía parte de esto, pero no todo. Cuando intentaba explicarle cómo me sentía, él escuchaba y luego pedía paciencia. No es fácil para ella, decía. Yo lo sabía. Lo entendía tanto que dejé de insistir. Pensé que si me mantenía firme y discreta, con el tiempo me verían. No vi que al hacerlo me estaba borrando. Aprendí a guardar palabras, a tragarme el dolor, a desaparecer un poco para no romper la paz. Esa fue la dinámica durante años. No era infelicidad abierta, era un cansancio silencioso que se acumula sin aviso. Empecé a sentirlo en el cuerpo, en la espalda tensa, en el sueño ligero, en una sensación constante de estar de más. Hubo un momento que marcó un quiebre discreto, una conversación breve en la cocina. Ella hablaba de un logro reciente. La felicité con sinceridad. Me miró y dijo, «Tú no entiendes este mundo». No fue un ataque directo, fue una sentencia. En ese instante comprendí que para ella yo no solo era ajena,
era irrelevante. No respondí, guardé esas palabras donde se guardan las cosas que pesan de verdad. A partir de ahí dejé de intentar, no por rencor, sino por agotamiento. Cumplía con lo necesario y nada más. Mi mundo se volvió ordenado, predecible. Trabajo, casa, rutinas. Encontré una calma aparente en lo controlable. Me repetía que la estabilidad era suficiente, aunque viniera acompañada de una soledad discreta. Lo que no sabía entonces es que el silencio no protege para siempre, solo aplaza. Cada palabra no dicha se queda esperando su turno. Yo seguía sosteniendo la armonía con mi ausencia, creyendo que así ayudaba a todos. No entendía aún que esa ayuda tenía un costo personal demasiado alto. Mirando atrás veo con claridad ese patrón: entrar con cuidado, ceder espacio, guardar palabras, esperar. Durante años creí que ese era el precio de pertenecer. No entendí que pertenecer nunca debería exigir que te hagas invisible. Todo cambió cuando alguien decidió mirarme sin pedirme nada a cambio. Esa persona fue la madre de mi esposo, la única que vio mi silencio no como debilidad, sino como resistencia. Desde el primer día su trato fue distinto, no invasivo, no exagerado, simplemente atento. Me miraba a los ojos cuando hablábamos, me preguntaba cómo estaba y esperaba la respuesta. Puede parecer poco, pero para alguien acostumbrada a desaparecer, eso lo cambia todo. Vivía en una casa antigua llena de fotografías que contaban historias sin necesidad de explicaciones. Cada vez que la visitábamos encontraba la manera de invitarme a la cocina, no porque necesitara ayuda, sino porque ahí, entre ollas y aromas, se podía hablar sin interrupciones. Al principio yo respondía con frases breves: bien, todo tranquilo. Ella no insistía, solo asentía como si supiera que algunas verdades necesitan confianza antes de salir. Fue ella quien puso palabras a algo que yo sentía desde hacía años. Una tarde, mientras cortaba verduras con movimientos lentos y precisos, me dijo: callar también cansa. No lo dijo como reproche, sino como constatación, como quien nombra el clima. Esa frase se quedó conmigo. No la respondí, no supe cómo, pero algo se acomodó por dentro. Por primera vez alguien había leído mi silencio correctamente. A diferencia de los demás, nunca me trató como un accesorio. Me pedía opinión. Me incluía en decisiones pequeñas. Cuando la hija de mi esposo hablaba con tono cortante, ella intervenía sin alzar la voz: respeta, decía. No siempre funcionaba, pero el intento estaba ahí. Yo lo veía y eso importaba más de lo que creía. Nuestra relación se volvió un refugio discreto. Hablábamos de la vida, de lo que pesa con los años, de las elecciones que se hacen para no romper a otros. Ella me contaba historias de su juventud, de un matrimonio difícil, de errores que no se corrigen pero se aceptan. Yo la escuchaba con atención. En esas conversaciones aprendí algo esencial: la dignidad no necesita espectadores. Con el tiempo su salud comenzó a debilitarse. Nada dramático pero constante. Yo empecé a visitarla más seguido. Me quedaba con ella, leía, la acompañaba en silencio. La hija de mi esposo aparecía de vez en cuando con prisa, con el teléfono en la mano. Luego vuelvo, decía. La madre siempre era amable, nunca reclamaba, pero observaba. Un día me pidió que la acompañara al banco. Caminaba despacio, apoyándose en mi brazo. En el trayecto, sin mirarme, me dijo: uno cree que la familia siempre ve, pero no siempre mira. Pensé que hablaba de su pasado. No imaginé que también hablaba de mí. Semanas después me llamó a su habitación y me entregó un sobre. Guárdalo, dijo. No lo abras ahora. Pregunté qué era. Cosas que hay que poner en orden. Respondió con una calma que no admitía preguntas. Guardé el sobre sin insistir. Confié. Confiar con ella siempre había sido seguro. Cuando falleció, la casa se llenó de gente y de palabras bonitas. Yo me mantuve a un lado. El dolor no necesita escenario. Tras el funeral, el abogado de la familia me pidió que me quedara. Nos sentamos en una habitación apartada. Sacó documentos, explicó con claridad. Ella había hecho todo en secreto años atrás, sin que nadie más lo supiera. Lo había dejado por escrito con firmas y sellos. Me pidió discreción, dijo, y que tú eligieras el momento. Abrí la carta.
Reconocí su letra de inmediato. No era larga, no hacía reproches. Decía con la serenidad que la caracterizaba que había visto cómo yo cedía espacio una y otra vez para no romper nada, que eso también era fuerza, que algunas cosas no se heredan por sangre sino por carácter, y que lo que me dejaba no era para vengarme, sino para recordarme quién era cuando otros me olvidaran. Guardé los documentos y la carta. No sentí euforia, sentí responsabilidad. Sabía que ese conocimiento cambiaba el equilibrio y por eso guardé silencio, no por miedo, por respeto. Esperé el momento adecuado sin saber cuándo llegaría. Ese momento comenzó a tomar forma cuando supe de la boda. No de golpe, primero como rumor, luego como planes confirmados. Vi cómo se hablaba de herencias, de casas, de lo que siempre había sido de la familia. Escuché sin intervenir. Entendí que la verdad, para ser justa, necesita contexto y tiempo. Mientras tanto seguí con mi vida. No cambié mi trato. No insinué nada. Observé. A veces la paciencia no es aguantar, es saber esperar con claridad. Y yo estaba lista para cuando la espera terminara. La noche en que decidí ir a la boda pensé en ella, en su mirada tranquila, en su frase sobre el cansancio de callar. No fui a provocar, fui a cerrar un ciclo con respeto. El regalo que dejé no fue improvisado, fue la consecuencia natural de una promesa cumplida, no usar la verdad como arma, sino como límite. Si algo me enseñó esa mujer, fue que el amor no siempre se defiende hablando, a veces se defiende dejando constancia, y que guardar palabras no significa perder la voz, sino elegir cuándo usarla. Cuando supe de la boda no lo sentí como una sorpresa. Fue más bien una confirmación. Durante semanas escuché fragmentos sueltos, el salón reservado, la fecha elegida, los invitados importantes. Nadie me lo dijo directamente, nadie me preguntó nada. La noticia llegó como llegan siempre las cosas que no están pensadas para ti, por los bordes. Al principio pensé que la invitación aparecería en cualquier momento, no porque la esperara con ilusión, sino porque así funcionan ciertas formalidades. Pasaron los días y no llegó. Me dije que quizás se había extraviado. Luego entendí que no era un error, era una decisión. Una noche mientras cenábamos mencioné el tema con cuidado. No quería acusar a nadie, solo necesitaba confirmar lo que ya intuía. He escuchado que la boda será pronto, dije sin levantar la voz. Ya está todo listo. Mi esposo dejó los cubiertos sobre el plato y suspiró. Ese suspiro largo que conocía bien. Sí, respondió. Ya casi. Esperé. No dijo nada más y yo pregunté al final con una calma que me sorprendió, ¿y yo? No me miró de inmediato. Ella quiere algo íntimo, dijo sin tensiones. Es su día. Asentí. No discutí, no pedí explicaciones. Sabía que insistir no cambiaría nada. Aquella frase es su día, había justificado demasiadas ausencias a lo largo de los años. Me levanté, recogí los platos y seguí con la noche. En ese momento entendí que la invitación no iba a llegar y, curiosamente, sentí alivio. Los días siguientes fueron una sucesión de preparativos ajenos, llamadas, mensajes, paquetes que llegaban a casa con etiquetas elegantes. Yo observaba desde la distancia. No sentía celos, sentía una claridad nueva. Ya no tenía que fingir pertenecer a algo que nunca me había incluido del todo. Una mañana abrí el cajón donde guardaba los documentos de mi suegra, los saqué y los coloqué sobre la mesa. No los abrí, no hacía falta. Sabía exactamente lo que decían. Sabía también que nadie más lo sabía. El abogado había sido claro. Ella lo había hecho en secreto años atrás con plena conciencia, y me había pedido discreción. Yo había aceptado, no por miedo, sino por respeto. Me senté frente a la ventana con una taza de café y pensé en todo lo que había cedido para sostener la armonía, en las palabras guardadas, en las decisiones ajenas que acepté como inevitables. Entendí entonces que no quería seguir cargando con eso. No quería explicar mi ausencia ni justificar mi presencia. Quería cerrar ese capítulo de una vez. Decidí ir a la boda no para entrar, no para reclamar, solo para dejar el regalo y marcharme en paz. Sabía que no estaba invitada, lo sabía con claridad, pero necesitaba hacerlo cara a cara. Para mí, no para ellos. Elegí un vestido sencillo de un color discreto.
Me arreglé sin prisa. En el bolso guardé el regalo pequeño y pesado envuelto con cuidado. Añadí una tarjeta con palabras medidas. No había reproches, no había ironía, solo una frase breve escrita con mi letra clara. Nada más. El trayecto al salón fue silencioso. Miré por la ventana del taxi y pensé en la mujer que había sido cuando entré a esa familia, en la que aprendió a hacerse a un lado, en la que creyó que desaparecer era una forma de amar. No sentía enojo. Sentí una especie de gratitud tranquila por haber llegado al fin a este punto de claridad. Al llegar vi a los invitados reunirse. Risas, abrazos, vestidos elegantes. Nadie me reconoció y eso estuvo bien. Entré con paso firme. Lo que ocurrió después ya lo sabes, la lista, la burla, la salida. No fue humillante, fue definitivo. Cuando coloqué la caja sobre la mesa de regalos, lo hice sin dramatismo. Ajusté el listón con cuidado y deslicé la tarjeta debajo. Me detuve un segundo no para dudar, sino para respirar. Luego me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Afuera el aire estaba tibio. Caminé un poco, me senté en una banca y apagué el teléfono. Sabía que en algún momento la caja sería abierta, que las páginas serían leídas, que las certezas de otros se moverían de lugar. Yo no necesitaba estar ahí para verlo. Esa tarde no sentí triunfo ni revancha. Sentí alivio como cuando sueltas un peso que cargaste demasiado tiempo sin darte cuenta. Me permití caminar sin prisa, observar la ciudad, sentir el suelo bajo mis pies. Por primera vez en mucho tiempo no estaba anticipando reacciones ajenas, estaba simplemente presente. Horas después, cuando encendí el teléfono, las llamadas comenzaron a llegar una tras otra. Mensajes largos, otros breves, sorpresa, enojo, urgencia. No respondí no porque no escuchara, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Aquella noche no era para explicaciones, era para sostener el límite que por fin había trazado. Mientras la música seguía sonando dentro del salón, yo caminaba en silencio, consciente de que algunas fiestas continúan aunque algo esencial haya cambiado. La boda seguiría, los invitados brindarían, pero el ambiente ya no sería el mismo. Y eso no dependía de mí, dependía de una verdad que había esperado el momento adecuado para salir. Volví a casa tarde, me preparé algo sencillo de cenar y me senté junto a la ventana. No pensé en lo que vendría después. Esa noche fue solo para reconocer algo importante. No me fui para castigar a nadie, me fui para cuidarme. Lo que ocurrió tras la apertura del regalo no fue inmediato ni espectacular. Fue más real que eso. Empezó a manifestarse en llamadas que no contesté y en silencios que esta vez no me pesaban. No supe el minuto exacto en que abrieron la caja, pero lo reconocí en el cambio de tono de los mensajes. Al principio fueron preguntas cortas, confusas, luego llamadas seguidas, una detrás de otra, como si el tiempo se hubiera acelerado de golpe. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí con lo mío. No por frialdad, sino porque necesitaba mantener el pulso sereno para no volver a ceder. Más tarde, ya entrada la noche, leí algunos mensajes, no todos. Lo suficiente para entender que el regalo había sido visto. No como se mira algo bonito, sino como se enfrenta una verdad que no estaba invitada a la fiesta. Me imaginé la escena sin recrearme en ella, la música bajando de volumen, las sonrisas congeladas, alguien pidiendo silencio sin saber cómo. La celebración no se detuvo de inmediato. No hace falta. Basta con que el ambiente cambie para que todo sea distinto. Dentro de la caja estaban los documentos que mi suegra había dejado preparados años atrás. Papeles claros, firmados, sellados. Nada ambiguo, nada improvisado. Junto a ello su carta, no escrita para humillar a nadie, sino para explicar una decisión. Palabras firmes sin reproches donde hablaba de cuidado, de respeto, de lo que significa honrar lo que se recibe. No mencionaba culpas, nombraba valores y eso a veces desarma más que cualquier acusación. Supe después que la música continuó pero más baja, que algunos invitados se miraron sin entender, que la conversación cambió de tema con torpeza. La fiesta siguió, sí, pero ya no era la misma. No porque alguien gritara o se fuera dando un portazo, sino porque algo esencial había quedado expuesto. Y cuando eso pasa, el cuerpo lo nota antes que las palabras. Mi esposo llamó varias veces. No contesté no porque no quisiera escucharlo,
sino porque sabía que en ese momento ninguna conversación sería limpia. Las explicaciones urgentes suelen nacer del miedo, no de la reflexión. Preferí esperar. Preferí no hablar desde la reacción. También llegaron mensajes de familiares lejanos, gente que durante años no había tenido nada que decirme. Ahora preguntaban, sugerían, pedían calma. Leí uno en particular que decía, seguro todo fue un malentendido. Sonreí con tristeza. Los malentendidos no llevan firmas ni sellos. Las verdades sí. Me preparé una cena sencilla y me senté a comer con calma. Afuera la ciudad seguía su ritmo. Autos, luces, conversaciones ajenas. Pensé en lo diferente que se sentía esa noche. No había nudo en el pecho, no había urgencia por explicar, solo una quietud nueva, como cuando el cuerpo reconoce que ya no tiene que defenderse. Más tarde supe por terceros que la novia había levantado la voz, no con insultos, sino con incredulidad. Esto no puede ser, repetía, que pidió hablar con el abogado, que buscó confirmaciones, que leyó la carta una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar. No cambiaron. Los documentos tampoco. No sentí triunfo, tampoco revancha. Sentí alivio como si hubiera soltado un peso que cargué sola durante décadas. Comprendí entonces algo importante, decir la verdad no siempre produce justicia inmediata, pero sí produce descanso. Y ese descanso no tiene precio. La noche avanzó, los mensajes cambiaron de tono, del enojo pasaron a la negociación. Hablemos mañana, esto se puede arreglar. No era el momento. Apagué el teléfono no por castigo sino por cuidado. Había aprendido que responder demasiado pronto es otra forma de ceder. Pensé en mi suegra, en su manera tranquila de observar sin intervenir, en su decisión de dejar todo preparado sin hacer ruido. Ella no buscó aplausos, buscó equilibrio. Me dejó algo más que una propiedad. Me dejó permiso para existir sin pedir perdón por estar viva. Esa idea me acompañó mientras me preparaba para dormir. Al día siguiente la realidad siguió su curso. La boda terminó. Los invitados volvieron a sus casas con una historia distinta a la que esperaban contar. No una tragedia, sino una incomodidad persistente. Esas son las que no se olvidan rápido, las que obligan a pensar. Recibí un mensaje breve de mi esposo, necesitamos hablar. No lo ignoré, solo lo dejé para después. Yo también necesitaba tiempo para ordenar, para no volver a explicarme desde el cansancio, para sostener el límite sin justificarlo. En los días que siguieron entendí algo que nunca había tenido tan claro. El regalo no había roto nada que no estuviera ya resquebrajado. Solo había dejado a la vista una grieta que todos conocían y preferían no mirar. Yo no provoqué ese momento, solo dejé de taparlo. No hice llamadas, no di entrevistas, no conté mi versión a quien no la pidió. Me mantuve en mi rutina, trabajo, casa, caminatas breves. El silencio esta vez no pesaba, era elegido y eso lo cambia todo. Cuando finalmente acepté hablar, lo hice desde un lugar distinto, no desde la defensa, desde la coherencia. Lo que tenía que decir ya estaba dicho. El resto, si venía, tendría que venir con tiempo y con respeto. Esa noche comprendí que hay verdades que no buscan escenario, solo buscan salir de la caja en el momento justo. Y cuando lo hacen, no necesitan gritos para hacerse escuchar. El silencio que vino después no se parecía al de antes. No era ese silencio pesado que se acumula cuando evitas decir lo que duele. Era otro, más limpio, más firme, un silencio elegido. Durante años había guardado palabras para no incomodar. Ahora las guardaba para no retroceder. Mi esposo llegó 2 días después, no avisó con antelación. Lo vi desde la ventana del salón de pie frente a la puerta con los hombros caídos y la mirada cansada. Abrí sin prisa. Nos saludamos con un gesto torpe como dos personas que ya no saben bien desde dónde hablar. Necesitamos entender qué pasó, dijo al entrar. No respondí de inmediato. Le ofrecí café. Se sentó. Observó la casa como si fuera la primera vez. Tal vez lo era. Yo también la veía distinta, más mía. No pasó nada de golpe, dije al fin. Pasó todo con el tiempo. Le expliqué lo que ya sabía, pero nunca había querido escuchar del todo. Los documentos, la decisión de su madre, el pedido de discreción.
No lo hice con reproches. No había necesidad. Las palabras caían una a una, firmes, sin dramatismo. Él escuchaba en silencio. Al rato cerraba los ojos, a ratos asentía. Ella no me dijo nada, murmuró. Lo sé, respondí. Tampoco a mí. Hasta que decidió hacerlo. Hubo un silencio largo, no incómodo, denso, como si ambos estuviéramos midiendo algo que no se puede volver a acomodar con frases amables. Finalmente habló. Nunca pensé que te sentías así. No dije, te lo dije. No hacía falta. No se trata de sentir, respondí. Se trata de existir sin tener que pedir permiso. No discutimos. No levantamos la voz. Fue una conversación adulta, tardía, quizá inevitable. Él reconoció su parte con torpeza, como quien llega tarde a una conclusión que ya no puede cambiar el pasado. Yo escuché sin cargarme de expectativas. No estaba ahí para que me eligieran por fin. Estaba ahí para marcar un límite claro. Días después recibí un mensaje de la hija de mi esposo. No una disculpa, tampoco un ataque, solo una frase: tenemos que hablar. No respondí enseguida. Me tomé el tiempo de pensar que estaba dispuesta a escuchar y que no. Cuando acepté verla, lo hice en un café neutral, lejos de recuerdos compartidos. Llegó puntual con gesto rígido. No pidió café. Me miró como si buscara algo que no encontraba. Nunca supe, dijo. Todo esto me tomó por sorpresa. Asentí. A mí también en su momento. Habló de expectativas, de lo que creía que le pertenecía, de cómo siempre había imaginado ciertas cosas como dadas. No la interrumpí. Escuchar no implica ceder. Cuando terminó, respiré hondo. No vine a quitarte nada, dije. Vine a dejar de perderme yo. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una incomodidad honesta. Nos despedimos con un gesto breve. No supe si volveríamos a hablar pronto y por primera vez eso no me angustiaba. Los días se acomodaron solos. Empecé a habitar la casa con otra energía. Abrí ventanas que siempre habían estado cerradas. Moví muebles. Dejé entrar luz, no como símbolo sino como acto concreto. Vivir también es reorganizar el espacio para que el cuerpo descanse. A veces pensaba en mi suegra, en cómo habría observado todo esto con su calma habitual, en cómo dejó preparado el terreno sin empujar a nadie. Entendí con el tiempo que su mayor herencia no fue material, fue la claridad, la certeza de que callar puede ser una elección, pero no una condena. No todo se resolvió. No todas las relaciones sanaron y estaba bien. La paz no exige finales perfectos, exige coherencia. Yo había dejado de vivir en el rincón. Eso para mí era suficiente. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, me di cuenta de algo simple y profundo. Ya no estaba esperando nada, ni disculpas, ni reconocimientos, ni gestos tardíos. Había recuperado algo más valioso, la tranquilidad de no tener que justificar mi lugar en el mundo. Si algún día ella quiere hablar de verdad, estaré dispuesta a escuchar, no desde la herida, sino desde el límite. Si no, seguiré mi camino, no con rencor, con respeto propio. El silencio nuevo no pesa, acompaña. Y en ese acompañamiento entendí que la valentía no siempre se muestra en grandes escenas, a veces se muestra en la calma con la que decides quedarte contigo misma. El tiempo tiene una forma curiosa de acomodar las cosas cuando dejas de empujarlas. Después de aquel encuentro la vida no se volvió perfecta ni sencilla, pero sí más honesta. Los días dejaron de girar alrededor de lo que otros esperaban de mí y empezaron a responder a una pregunta mucho más clara: ¿qué necesito para estar en paz? Seguí con mis rutinas, trabajo por las mañanas, caminatas lentas al atardecer, cenas sencillas sin prisas. Empecé a disfrutar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos porque siempre estaba pendiente del ambiente, de los silencios ajenos, de no incomodar. Ahora el espacio era mío y con eso llegó una ligereza que no sabía que me faltaba. Mi esposo y yo hablamos algunas veces más, conversaciones breves, medidas. No intentamos reconstruir algo que llevaba demasiado tiempo sostenido por costumbre. Él entendió quizá tarde, pero entendió que yo ya no estaba dispuesta a vivir en segundo plano. Nos tratamos con respeto. A veces eso es lo máximo que se puede pedir y también es suficiente.
La hija de mi esposo no volvió a escribirme durante semanas. Supe por terceros que la boda continuó, que las fotografías quedaron hermosas, que la historia que se contó hacia afuera fue distinta a la que se vivió por dentro. No me interesó corregirla. Cada quien carga con su versión hasta que decide revisarla. Yo ya no necesitaba defender la mía. Un día, mientras ordenaba unos papeles, volví a leer la carta de mi suegra. No con nostalgia, sino con gratitud. Entendí algo que no había visto al principio. Ella no me dejó una herencia para cambiar mi vida, sino para confirmar la que ya estaba lista para vivir. La casa, los documentos, todo eso era importante, sí, pero lo esencial era el permiso que me dio para dejar de esconderme. No te hagas pequeña para que otros se sientan cómodos, parecía decirme entre líneas. Y esa frase se volvió una brújula. Hice cambios, no grandes anuncios, cambios reales. Me inscribí en un curso que siempre había pospuesto. Volví a llamar a amistades que había dejado enfriar por priorizar una armonía que nunca me incluía del todo. Empecé a decir no sin explicaciones largas. Al principio costó, luego se volvió natural. La casa se llenó de luz. Literalmente pinté paredes, abrí ventanas, dejé que entrara el sol de la mañana, pero también de otra cosa, tranquilidad. Ya no vivía pendiente de mensajes, de gestos, de silencios ajenos. Vivía conmigo y eso se siente distinto en el cuerpo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber ido a esa boda. La respuesta es no. No porque haya ganado algo, sino porque dejé de perderme. Ir fue un acto de cierre, no de confrontación, de respeto propio, no de revancha. Me fui en silencio, sí, pero esta vez ese silencio no me borró. Me sostuvo. Si algún día la hija de mi esposo quiere hablar desde un lugar distinto, la escucharé. No desde la herida, sino desde el límite. Si no ocurre, también estaré bien. Aprendí que no todas las historias necesitan reconciliación para tener sentido. Algunas solo necesitan un final honesto. Hoy vivo aquí en esta casa que no es un trofeo ni una victoria. Es un espacio donde respiro sin pedir permiso. No vivo sola, vivo en paz. Y esa diferencia lo cambia todo. A veces pienso en cuántas mujeres como yo han pasado años guardando palabras para no romper la calma de otros. Mujeres que sostienen familias, rutinas, silencios. Mujeres que creen que aguantar es amar. Si algo puedo decirles es esto: cuidar de ti no es egoísmo, es supervivencia emocional. Y ahora te pregunto a ti que me has acompañado hasta aquí. ¿Alguna vez tuviste que poner un límite para no perderte? ¿Te alejaste para cuidarte aunque doliera? Cuéntamelo en los comentarios. Dime desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. Aquí compartimos historias como esta todos los días, relatos sobre decisiones difíciles, límites necesarios y el camino de regreso a uno mismo. Si no quieres perderte la próxima, suscríbete y sigamos este camino juntos. A veces el acto más valiente no es quedarse, es saber cuándo caminar en silencio.